Amén, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor, de toda alabanza, de toda honra, de toda gloria, Señor. Gracias por la cruz, Dios. Gracias, Señor, por el precio tú pagar mi pecado y dolor. Tu amor quitó, dando gracia eterna. gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Levanta tus manos, adórale al Señor. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado
de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Buen día, hermanos, hermanas, buen día. La anterior semana la prédica estaba impactante, como que nos llamó la atención y fue en realidad doblemente impactante para mí, porque yo le escuché al pastor Eduardo y decía, pero eso es lo que tengo que predicar el domingo que viene. Y la idea es más o menos la misma. Claro, el enfoque es un poco diferente. Ya tenía la idea de hacerlo, entonces vi y creo que es el deseo del Señor de que no digan, no, esto no, y vamos por otro lado, más bien como algo complementario. Muy bien. Y bueno, fue por demás edificante la semana pasada. Recordemos un poco, ¿les parece? El éxodo de los israelitas, es decir, la salida de Egipto hacia Canaán. ¿Cómo fue eso? Fue un poco de pesar, ¿no es cierto? Uno lee el libro de Éxodo, lee Números, y parece que hubo mucho sufrimiento. Y tal vez la frase que yo me atrevería a decir que nos habla de ese ascenso desde Egipto hacia Canaán es, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que padeciésemos lo que estamos viviendo? Deberías dejarnos allí. Allí estábamos mejor. Me parece que ese es un poco el sentido del Éxodo, porque bastantes quejas. Ahora, tampoco es para decir, estos son unos malos y hacían eso, porque no fueron a un tour por el Caribe. Fueron al desierto. Ese era el camino. Entonces, también es para considerar eso y también es para considerar nuestra vida respecto a eso. Ahora, ¿cómo fue el segundo éxodo? Esta vez no de Egipto hacia Canaán, sino desde Babilonia hacia Judá. ¿Cómo fue ese retorno? ¿Fue también así de pesar, de sufrimiento? Los judíos que fueron llevados en cautiverio, después de destruir Jerusalén, por la voluntad de Dios y por el decreto de Ciro, el persa, pudieron retornar a Canaán en 3 oleadas. La primera fue la más numerosa, dirigido por Zorobabel, un líder de ahí de entre el pueblo, Jesúa, el sumo sacerdote, y Sesbazar, que fue nombrado el gobernante ya de Judá. Como 42,000 personas volvieron. Algo más de 42,000. Quizá de entre todos los que fueron llevados a Babilonia, quizá volvieron los que menos acomodados estaban. Porque aquellos que ganaron dinero, tenían propiedades, no se iban a ir a la aventura y no se fueron a la aventura, se quedaron en la expatriación, que sería llamado posteriormente.
Pero, ¿qué caracterizó este retorno? ¿Fue también de sufrimiento, algo así? No, más bien fue todo lo contrario. Fue un retorno de alegría, todos esperanzados de llegar, gozosos de llegar. Como una especie, dice un autor, como un avivamiento, un nuevo nacimiento, pero iban a Jerusalén para reedificarla, para habitar allí. Y una de las principales labores que hicieron fue levantar el altar para poder ofrecer sacrificios, en el entendido de que a través de los sacrificios es que podían acercarse a Dios. Después de unos meses de esto, se propusieron construir el templo. Para eso también habían subido. El día que echaron los cimientos, hubo un estruendo. Alegría entre los jóvenes. ¿Por qué? Estaban construyendo la casa de Dios, pero había también lamento de parte de los mayores. Porque habían visto el templo de Salomón, y este templo era como nada, sus cimientos eran como nada. Entonces no presagiaban que iba a ser algo bueno. Alegría y tristeza, entonces un estruendo grande, de manera que los pueblos de las otras naciones se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Los samaritanos se enteraron de que estaban reconstruyendo el templo y lo primero que dijeron es: nosotros queremos participar de esto, porque desde que hemos venido, desde que el rey de Asiria nos ha traído aquí, nosotros alabamos a Jehová. Pero nunca alabaron únicamente a Jehová. Alababan sus dioses y también a Jehová, para que les sea propicio. Y los judíos les respondieron: no nos conviene edificar con ustedes. Y como se vieron rechazados, se unieron a las autoridades que estaban de ese lado, a los gobernadores de las otras naciones, de las otras provincias, e hicieron cesar la construcción del templo con no poca violencia. Los mismos judíos desistieron en su intento. Los próximos años no estaba en sus planes construir el templo. ¿Hasta qué? Hasta que Dios, por medio de Ageo y del profeta Zacarías, ambos profetas, les sacude de su letargo. Vayamos entonces a nuestras Biblias. Busquemos Ageo capítulo 1, versículos 1 al 15. Ageo capítulo 1. Creo que alguien dijo: ¿a qué? Ageo. Es el antepenúltimo libro del Antiguo Testamento. Malaquías, Zacarías, Ageo. Entonces el tercero, contando desde atrás. Ageo capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo. La palabra del Señor dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 7.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén. El título de la prédica es Edifiquemos el templo de Dios. Edifiquemos el templo de Dios. Y les pido que de esta prédica al menos recuerden esto. Nuestra fe en el Señor Jesús debe plasmarse en obras que hagamos para la gloria de Dios. Nuestra fe en el Señor Jesús debe plasmarse en obras que hagamos para la gloria de Dios. Entonces, escuchemos el primer punto. Dice el subtítulo de la prédica, del primer punto, el llamado a construir. 16 años habían transcurrido desde que fueron obligados a dejar los planes de la construcción. Entre ese tiempo y entre el tiempo de las palabras de Dios que vinieron por Ageo, los judíos se habían conformado, digamos, con lo mínimo necesario en su vida, en su relación con Dios. No tenían templo, que sería lo mejor, pero se conformaban, podemos decir, con peor es nada. El santuario, el altar donde presentar los sacrificios. Tal vez lo que pensaban era, bueno, es la voluntad de Dios que esto suceda, porque nosotros quisimos construir, pero Dios permitió que vengan los otros pueblos. O como Dios dice que el pueblo pensaba, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Los humanos normalmente somos guiados por la utilidad, es decir, aquello que es primordial para nosotros, aquello que es importante, entonces le damos el primer lugar, pero lo que consideramos que más bien es como prescindible, como que no se necesita. Entonces, hacemos menos o ningún esfuerzo por hacerlo. Para los judíos, siguiendo esta escala, ¿no? Para los judíos el templo, se podía prescindir del templo, no era importante. Y por otro lado, si había sucedido esto, era por la voluntad de Dios. Entonces, porque ellos habían procurado su construcción, pero producto de la violencia y producto también, digamos, del poco deseo, no la completa decisión, es que abandonaron la construcción. Ahora, ¿no es extraño que cuando nosotros estamos realizando labores para Dios, pasemos oposición, sintamos oposición? De pronto queremos, nos proponemos, voy a leer la Biblia,
Y de pronto, oposición. Oposición en nosotros, oposición en la familia, los amigos, los extraños incluso. Oposición en ellos, persecución tal vez. Toda labor hacia Dios sufre oposición. Tengámoslo seguro. El culto a Dios en el Antiguo Testamento iba más allá de ofrecer sacrificios, pero incluso para los sacrificios se necesitaba lugar donde guardar, digamos, los utensilios que se utilizaban, los cuchillos, las paletas, las tenazas, lebrillos, todo eso después de ser usado debería ser lavado cada día y guardado para utilizarlo al día siguiente, pero teniendo solo un altar, no hay donde guardar, por ejemplo. Y tampoco donde guardar las ofrendas. Es decir, el uso del templo, la necesidad del templo va mucho más allá y va mucho más allá que solo sacrificios. Entonces, el culto era más que el altar. Pero el significado principal del templo, era que la presencia de Dios estaba con el pueblo. Desde el tabernáculo significa la presencia de Dios con el pueblo. Dios habitando en medio de su pueblo. Ese es el sentido del templo. Ahora, si ese es el sentido del templo, imaginemos, no hay templo. No debía ser entonces algo negociable. Era fundamental en la práctica del culto de Dios que haya un templo, incluso para la relación espiritual con Dios, especialmente. No se puede tener una relación con Dios de lejitos. Yo aquí, en mis asuntos, y tú, Dios, al extremo del universo. O no tan lejos, a la vuelta de la esquina y un poco más allá. No. Dios quiere una relación cercana, muy cercana, íntima con cada uno de los creyentes, con cada uno de nosotros. Y si nosotros en el siglo XXI pensamos también ser cristianos, pero a distancia de Dios, entonces necesitamos un jalón de orejas. Ahora, estas palabras no son, y ver el Antiguo Testamento, no es para ver, qué tan mal estaban esos judíos, cómo es posible que sean así, sino más bien para que a través de estas cosas nos analicemos nosotros mismos nos analicemos. ¿Por qué? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lo escrito en el Antiguo Testamento tiene relación con nosotros y debe llevarnos a analizar nuestra vida y sobre todo nuestra relación con Dios. Ahora, tal vez está alguien pensando, lo que quieres es entonces que construyamos un templo porque aquí estamos en alquiler. Podría ser, pero lo principal es que construyamos nuestra vida de relación con Dios. La edificación de tu relación con Dios. Tú como piedra viva y como miembro de la iglesia de Cristo, del templo de Cristo, debes ser edificado de forma personal a través de una relación que tú tengas con el Señor. Digamos, por medio de la lectura de su palabra, lees la Biblia, por medio de la oración, de manera que Dios te sea cercano. Y también como miembro de la iglesia,
con tu participación en el servicio de, por ejemplo, algún ministerio. Que no te limites solamente a venir los domingos, 2 horas para Dios, 2 horas y media, digamos máximo, y basta. De eso nos habló el pastor Eduardo la anterior semana. Dios quiere más, no se conforma con superficialidades. ¿Qué has estado postergando en tu relación con Dios, en tu vida de cristiano? Quizá orar, quizá leer su palabra, quizá el recibir al Señor Jesús como tu Salvador. Y hasta aquí estamos hablando de cosas básicas, fundamentales, y no cosas del principio, así como el parvulario, digamos, en la educación, que pasas por ahí y nunca más vuelves, sino cosas tan básicas como cotidianas en la vida de todos, desde el pastor hasta el recién convertido, de todos nosotros. Hay quienes consideran que la vida es fe, nada más que fe. Y punto, pare de contar obras, no nada que ver con eso. Normalmente les llaman antinomianistas, es decir, van en contra de la ley. En cambio, nuestros amigos católicos romanos nos dicen, para ser justificado necesitas fe, pero necesitas obras también. Fe y obras eres justificado. Entonces, la salvación implicaría fe más obras. Y las obras incluyen, por ejemplo, si alguien comete algún pecado, va, se confiesa donde el sacerdote y el sacerdote le dice, ya, le da la penitencia, tantos X Padre Nuestros y es Ave Marías, y tienes que dar limosna de tanto. Si mal no recuerdo, era más o menos así, o es así. Y ese hecho de dar limosna, por ejemplo, incluye las obras. Incluye también las obras el participar en el bautismo, ser bautizado, hacer la confirmación, hacer las penitencias también, el acto penitencial. Todo eso es importante para la salvación. Si no haces eso, entonces no puedes ser justificado. Es importante, tan importante que sin eso no hay salvación. En cambio, nosotros los evangélicos más bien pensamos que la salvación es fe igual a salvación más obras. Es decir, eres salvo por fe en el Señor Jesús, pero para hacer buenas obras. No puedes creer en el Señor Jesús y basta ahí. Bueno, por lo menos la iglesia evangélica no piensa así. Y los pastores tampoco lo piensan. O sea, esa es la forma. No basta con decir yo creo en el Salvador. O no basta incluso que creas de verdad en el Salvador. Esa fe debe producir algo en ti. Más fe, sin duda, pero también obediencia. Y eso significa hacer obras. ¿Eres cristiano? ¿Crees en el Señor Jesús como quien sufrió por tus pecados en tu lugar? Bien, ahora esa fe debes plasmarla en obras que hagas para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado por medio de ellas. Vivir consagrado a Dios, leyendo su palabra, orando a menudo, conociéndole a Él y viviendo en dependencia con Él. Ayudar también a los pobres, en la casa primero, aquí en la iglesia, sirviendo a la familia de Dios con el don espiritual que Dios te ha dado. Por eso la oración era, ¿recuerdan? Nuestra fe en el Señor Jesús debe plasmarse en obras que hagamos para la gloria de Dios. Vamos al segundo punto, la decisión de construir. La decisión de construir. Dice Ageo, capítulo 1, versos 14 y 15. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto en el segundo año del rey Darío.
Las exhortaciones de Dios por medio de Ageo consiguieron hacer entender al pueblo y a las autoridades también la necesidad que no estaban considerando y entender la importancia de la construcción del templo. Esta vez estaban decididos a la construcción hasta su culminación. Iban a volver a poner los cimientos e iba a ser hasta el final. Y una de las palabras que resalta en este pasaje último que leí es la palabra despertó. Expresa lo que sucede cada mañana con nosotros. Cuando estamos dormidos, despertamos y abrimos los ojos. Eso hizo Dios en el gobernante, en el sumo sacerdote y en el pueblo. Les abrió los ojos y les llevó al punto de comprender su necesidad, esa necesidad que habían ignorado. Y ahora les anima a emprender esta labor, construir el templo. Satisfacer esta necesidad de construcción del templo no les va a tomar unas cuantas horas. Va a ser un tiempo largo, pero tenían que empezar, tenían que estar conscientes de su necesidad y decididos a hacerla, determinar realizarlo. El asunto es que cuando emprendes una labor hacia Dios, hay oposición. Entonces, no cesó, este caso no fue una excepción. Empezaron en la construcción, vinieron otra vez las autoridades, que el Reina Valera les llama del otro lado del río, es decir, del área de Canaán, de Palestina, digamos, vinieron para hacerles cesar la construcción. Pero a diferencia de la vez anterior, ellos estaban determinados a construir. En Esdras, capítulo 5, versos 4 y 5, nos cuenta qué sucedió. Esdras 5, 4 y 5. Los gobernantes van, intentan hacerles detener y les dicen: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? ¿Cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fue llevado a Darío. Darío era el rey persa en ese tiempo. Y esta vez se acogieron, apelaron a la autoridad de Darío, porque hubo un rey persa anteriormente que les había dado un edicto para la construcción del templo. Y como recuerdan, si recuerdan las escrituras, un edicto firmado por un rey persa no podía ser revocado. Entonces eso es lo que apelaban los judíos. Decían: busquen, en el año segundo de Ciro ha dado esta orden. Y entonces ellos buscaron. Los príncipes del otro lado del río enviaron la carta al rey Darío y le dijeron: esto es lo que sucede. Están construyendo el templo con piedras grandes y dicen que el rey Ciro, lo estoy presentando en mis palabras, ¿no? El rey Ciro les dio la orden de construir. Entonces, si a ustedes le place, busquen esto en los tesoros. Y buscaron y encontraron. Encontraron y entonces el rey Darío, cuando se enteró, no estaba muy contento de eso, de que se haga algo sin su permiso, pero descubrió que un rey anterior había autorizado, había ordenado su construcción. Y lo que terminó diciendo es a quienes mandaron la carne, a Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y todos los demás que se habían unido en esto, les dijeron: dejad que se haga la obra de la casa de Dios. Que el gobernador judío, el sacerdote, sus ancianos construyan. Y no solamente eso, no solo había orden de construir, sino además les dice que de la hacienda del rey se le den puntualmente todos los gastos necesarios para la construcción. Y aceite, vino, carneros, becerros, todo eso sea dado de la hacienda del rey. Es decir, los judíos habían decidido construir y el apoyo de Dios
estaba con ellos. No solo iban a construir, sino los gastos estaban pagados. Bueno, mano de obra no, digamos, pero estaba pagado todo el material. Así es nuestro Dios. Entonces, ánimo. Decide tomar acciones en la edificación de tu vida para el servicio de Dios. Conoce más a Dios, búscale más. Cada día escucha su voz cuando lees su palabra y habla con Él. Acércate en oración, más allá de bendecir los alimentos. Todo momento es bueno para orar y tenemos harto tiempo, porque mientras hacemos una actividad podemos estar en relación con Dios. Desde el punto de vista de Dios, una vida de pecado, de incredulidad, de no tomar en cuenta a Dios, es una vida en ruinas. Nada de valor, nada construido, nada deseable hay en ese lugar, en esa vida. Aún esta persona fuera el mayor de los millonarios que solo vive en lujo, para Dios es una vida en ruinas, una vida que no tiene valor. Todos nosotros venimos de este tipo de vida. Todos los cristianos venimos de incredulidad delante de Dios, ruinas ante los ojos de Dios. Pero entonces no debemos quedarnos en esa situación. Debemos edificar nuestra vida, edificar nuestro templo, tomar acciones para servir a Dios cada vez más. Ahora, cada uno de nosotros es responsable de edificar su propia vida, sin duda. ¿Por qué? Porque Pablo nos dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Entonces, debemos edificar nuestra vida en el sentido de edificar la casa de Dios, edificar el templo de Dios. El Espíritu Santo estaba en el tabernáculo. En el Antiguo Testamento estaba en el templo. Él era la presencia de Dios y Él está con cada uno, en cada uno de los creyentes. Entonces es el momento de edificar nuestra vida espiritual. La construcción de nuestro templo implica, otra vez, práctica de piedad. Implica un salir de una vida de culto dominguero, de 2 horas y media en la mañana, a una vida en la que tomemos en cuenta a Dios cada momento, que leamos su palabra y mejor que estudiemos su palabra cada día, cada momento, que nos lleve a tener una relación verdadera, real con Dios y que Él no sea un desconocido para nosotros. ¿Será que tú crees que el cristianismo vale la pena? ¿Vale la pena para ti ser cristiano? ¿O es que alguien te tuerce el brazo en la espalda, pasa a ir a la iglesia? Si consideras que vale la pena, entonces es muy probable que valga la pena para muchos otros con los cuales entras en contacto, a quienes tú puedes compartir el Evangelio. Hermanos, es momento de que tú decidas a tomar acciones en la edificación de tu vida espiritual, del templo, para que sea digna de aquel que lo habita, el Espíritu Santo, Dios mismo. Es momento de luchar contra el pecado, es parte de esto. Buscar la consagración, que con nuestra vida glorifiquemos a Dios y para que también lo hagan aquellos con quienes entramos en contacto cada día, que colaboremos también en la edificación de los demás, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, con el uso de los dones que Dios te ha confiado. Esa es la edificación de la iglesia, del templo.
Nosotros, personalmente, en la labor que tenemos que hacer de forma personal, pero también a los demás, con los dones que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque nuestra fe en el Señor Jesús debe plasmarse en obras que hagamos para la gloria de Dios. Esa es la razón. El punto tercero, la promesa de construir. Promesa por construir. Hemos decidido construir, aquí hay una promesa. Ageo, esta vez capítulo 2, versos 4 y 5. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. La construcción en el Antiguo Testamento implicaba una construcción física, verdaderamente. La nuestra es más bien una labor espiritual, pero el Señor Jesús ha hecho posible que estemos capacitados para ello. No es un llamado a que hagas algo que jamás vas a hacerlo, no, nada de eso. Es algo para lo que Cristo ha muerto, para que tú lo utilices para la gloria de Dios. Dios había sacado a estos judíos de su confort y les había hecho sentir la necesidad de construir. Todo esto entonces fue iniciativa de Dios. ¿Y Él los iba a dejar una vez que hayan hecho el trabajo? No. Dios estaría con ellos, apoyándolos y fortaleciéndoles para que la obra sea terminada. Esto también acontece con nosotros cuando desarrollamos un proyecto que exalte a Dios. No vamos a ser abandonados en ello. Si decides, cuando decidas o ahora mismo que lo vas a hacer, construir tu vida espiritual y construir la iglesia de Dios, construir a los hermanos, ayudar en su construcción, Dios no te va a dejar en vano, te va a dar la ayuda que necesites en el momento que necesites, no antes, en el momento que necesites. Producto de esa obra no solo se recibe la ayuda, por lo menos no les promete la ayuda solamente Dios, sino les promete bendecirlos. En el mismo capítulo 2, Ageo, capítulo 2, 18 y 19. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo han florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. El pueblo había pasado tiempos difíciles, malas cosechas, sequía, insaciedad. Esto como consecuencia de no haber entendido el deseo de Dios de que construyan el templo. Pero lo que hace Dios ahora es bendecirles con abundancia. Ahora, la razón que debe movernos para actuar en el servicio de Dios no debe ser precisamente la bendición de abundancia que podamos recibir de Dios, sino el hecho mismo de servirle, de vivir para su gloria. Es de esperar que trabajar para Dios nos dé bendiciones espirituales. Y ¿por qué no también económicas? Pero nuestro enfoque principal no debe estar en lo económico, porque cuando tu enfoque está en lo económico
y tomas como que la bendición económica es producto de tu relación con Dios, te vas a ver siguiendo lo económico. Y lo económico va a virar para un lado y tú vas a ir tras de eso y Dios va a quedar al otro extremo y tú vas a decir, yo estoy bien con Dios, mira cómo me bendice. Cuando Dios está lejos y dice, yo no estoy ahí. Por eso, tu labor de servicio, edificarte a ti mismo, debe ser por amor a Dios. Porque a Dios le agrada. Y si Dios además te bendice, magnífico. Y si no te bendice en tal medida, magnífico también. Cuando buscas exaltar a Dios en tu vida, Dios está contigo para ayudarte y fortalecerte. Y su ayuda llegará a ti en el momento oportuno. Pero lo mejor es que vas a sentir la presencia de Dios en tu vida. Eso es lo mejor. Entonces, vas a sentir a Dios, no vas a estar dudando, ¿será que Dios existe? Porque Dios te va a dar pruebas de que sí existe. ¿Has sentido la presencia de Dios en tu vida? ¿Viste a Dios presente en tu vida en el último tiempo? Cuando tenemos una vida, aún siendo cristianos, aún viniendo los domingos, y no tomamos en cuenta a Dios, es muy poco probable que sintamos a Dios cerca de nosotros. Quizás es más probable que más bien sintamos el llamado de Dios para que nos arrepintamos, para que vayamos a Él. Y este llamado puede llegar a puntos fuertes, con enfermedades o con dificultades de todo tipo. Ahora, de más está decirles que eso no nos gustaría sentir, ¿no es cierto? Que Dios se nos acerque de esa manera, pero la verdad es que de esa forma muchos hemos venido a la iglesia por aflicciones. Entonces eso también puede utilizar Dios. Pero no es el deseo de Dios que nos mantengamos allí, sino más bien que nos acerquemos a Él con toda decisión y cada vez más, cada vez mejor. Cuando sirves a Dios y lo buscas, lo encuentras y sientes su presencia. Ya no hay dudas de qué existe o qué no existe, si Dios existe o no, porque lo ves presente en tu vida. Cuando sirves a Dios, esa labor de fe que realizas fortalece tu fe todavía más. Entonces ese sentir a Dios te lleva a niveles todavía más elevados, que te llenan más. Guillermo Carrey es conocido como el padre de las misiones mundiales. ¿Han escuchado misiones mundiales modernas? Estuvo 41 años en la India y al regresar a Inglaterra dijo que jamás pensó en volver a Inglaterra porque se había enamorado de la India, a la cual cuando fue allá nunca vio como un país extranjero al que había que explotarlo, sino más bien como la tierra de su Padre Celestial, que debía ser amada y salvada. Carrey tenía facilidad con los idiomas, que es asombroso. Antes de viajar ya hablaba como 7 idiomas. Y estando allí en la India, en esos 41 años, aprendió otros idiomas más de la India. Tradujo la Biblia completa a 6 idiomas diferentes. Y grandes porciones del Nuevo Testamento o porciones medianamente grandes a varios otros idiomas de la India. Pocos años antes de ir a la India, al principio de su ministerio, predicó un sermón de Isaías 54, versos 2 y 3. Isaías 54, versículos 2 y 3. El lema de esa prédica fue: esperad grandes cosas de Dios, emprended grandes cosas para Dios. Esperad grandes cosas de Dios. Suena bien, ¿no es cierto? El segundo suena mejor. Emprended
grandes cosas para Dios. Emprende grandes cosas para Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Este lema nos habla del límite de la edificación del templo de Dios. Empieza con la edificación personal, lectura de las Escrituras, oración, una vida de consagración a Dios, y se extiende hasta emprender grandes cosas para Dios, de forma personal y de forma comunal, como comunidad que somos, como iglesia general. La edificación del templo empieza con nuestra conversión y búsqueda de Dios mediante la lectura de la Biblia y mediante la oración, y se extiende al servicio de la iglesia. Y sus fronteras llegan hasta llegar a ser como el apóstol Pablo, como William Carey, como Martín Lutero, como Juan Calvino, como Charles Spurgeon y tantos otros. Ese es el límite. ¿Hasta dónde quieres llegar con tu servicio a Dios? William Carey te diría: espera grandes cosas de Dios. Emprende grandes cosas para Dios. Hoy vimos cómo los judíos, al poco tiempo de volver del destierro babilónico, de la cautividad babilónica, instauraron el culto de la alabanza al Dios verdadero, allí en Jerusalén. Construyeron un altar, quisieron construir el templo, no se los permitieron, pero después, por la exhortación de Dios a través de Ageo y de Zacarías, finalmente decidieron sí construir. La labor les llevó como 3 años y medio, hasta que terminaron de construir. Pero entre que dejaron de construir y cuando vino la palabra de Ageo, habían transcurrido 16 años. Pero Dios les envió el imperativo de construir. Ya su actitud pasiva había pasado y su desinterés fue más bien cambiado en interés y decisión por hacer la voluntad de Dios. Inspirados por la palabra de Dios, decidieron edificar. Sufrieron oposición, pero esta vez su decisión de construir fue más fuerte que la oposición, que cualquier oposición. Cuando venimos a la vida cristiana sucede también algo similar. Nacemos espiritualmente y nacemos con deseo de participar en la iglesia, pero de pronto venimos y al poco tiempo como que la mayoría de nosotros caen en letargo y casi no hacen nada, excepto venir domingos. Y a veces, si hay partidos importantes, ni eso. Y me falto o llego hacia el final de la prédica, en fin, como diría un católico, he llegado al amén final. Llegan de esa manera. Pero no es esto lo que Dios quiere para nosotros. Son pocos de los que se convierten e inmediatamente empiezan a servir en la iglesia. Son otros pocos también los que edifican su vida espiritual. ¿Y qué sucede con el diezmo? Bueno, algunos dicen, yo doy mi diezmo de vez en cuando al menos. Y otros dirán, no, eso no es bíblico, eso es del Antiguo Testamento, no es del Nuevo Testamento, porque lo escucharon en algún lugar. Y parece que les suena además bien a los bolsillos, entonces toman estas palabras que pueden ser importantes para el bien de sus bolsillos. Pero esto es que el diezmo está desacreditado en nuestro tiempo. En las redes sociales vemos cada cosa que se publica en contra de ellos. Hay campañas contra ellos, pero también hay campaña contra el Señor Jesús. Y debemos obedecer también. Lo cierto es que nuestra vida como cristianos, cuando nos convertimos, puede ser superficial y estamos como dormidos, aunque nosotros nos vemos con los ojos bien abiertos y los mejores cristianos que existan. Cuando apenas venimos los domingos aquí. Ayer me encontré con un hermano
del cual me habían hablado, mi hermana y otras personas me hablaron que lo habían conocido ya en la década de los 80. Y allí ya estaba trabajando en algunas iglesias, trabajando en la obra, como se suele llamar. Él se encuentra, me dijo, pastoreando una iglesia en Sencata. Pero tú vives en el Alto, le dije, no, vivo en Villa Armonía. Cada vez va desde Villa Armonía hasta Sencata, porque un pastor, ya mayor, un misionero, le había dejado la iglesia, diciendo, voy a volver en 3 años, por favor, hazte cargo de ella. El pastor, este misionero, tiene 80 años y volvió a su país. Ahora hay poca posibilidad de que vuelva, decía él. Un hombre en la obra, es decir, edificando la iglesia. Y como él podemos encontrar también aquí en la iglesia los pastores, por ejemplo, humanos comunes y corrientes, decididos al servicio de Dios. Este hermano, un humano común y corriente. Los pastores, humanos comunes y corrientes. Y otros también que participan en la iglesia. Por ejemplo, en la enseñanza de los niños, en la escuela dominical, ya también en el comité de misiones, ya en programas de evangelismo, ya en la alabanza, ya de ujieres, ya en grupos pequeños, participando de esto mismo. Ahora, a ti que estás escuchando, ¿cuál es tu perspectiva del cristianismo? Es decir, ¿qué esperas conseguir con esto? ¿Qué quieres conseguir producto de ser cristiano? Tal vez estás pensando y digan, el infierno es real, yo no quiero ir allí. Y en realidad estaría de acuerdo, cierto, tienes el conocimiento adecuado. Pero ser cristiano y cristiana es más que no querer ir al infierno. Tampoco es la idea de ser cristiano, así como decían antes en la escuela, ¿no? Obtener 3.6 para entrar al cielo, con 3.6, ahora es 51, ¿no? En la universidad también era 51 puntos, obtener 51. Estás con 15 puntos y dices, no, estás haciendo cuentas, ¿cuánto te falta para llegar a ese mínimo? El problema eso es que, ¿cuánto es el mínimo? ¿Cuánto necesitas en tu vida para llegar al 51 y entrar por un pelo al cielo? Yo no lo sé. ¿Alguien lo sabe? No hay un pelo, ¿no ve? Aquí no hay 51, no hay posibilidad de 51, de 36, no hay posibilidad. Y una de las bellas imágenes del Apocalipsis está en el capítulo 4 y 5 y se repite a lo largo, ¿no? Cuando están los 24 ancianos en torno al templo con sus coronas en la cabeza y se postran delante del Cordero y echan sus coronas delante. ¿No es cierto? Supongamos que tú fueras uno de ellos. Supongamos, no dice ancianas, pero por ahí supongamos que tú eres uno. Las coronas hablan de un premio por algo que has hecho. ¿No es cierto? Has hecho algo y tienes un premio, la corona. La salvación no es un premio. Entonces tienes una corona. ¿Por qué razón tendrías esa corona? ¿Qué has hecho para que tengas esa corona? Por eso el ser cristianos es más que una vida de cristianos de domingo por la mañana, sino es vivir como cristianos todos los días, de forma práctica, de forma personal, como iglesia, también en la edificación de los hermanos. De eso nos ha hablado bastante en la anterior semana el pastor Eduardo. ¿Recuerdan la idea? Nuestra fe en el Señor Jesús, es decir, el ser cristianos, debe plasmarse en obras que hagamos para la gloria de Dios. No para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios.
desde las obras más básicas hasta las más profundas, desde leer tu Biblia, orar, vivir como cristiano, luchar contra el pecado, pasando por participar de un ministerio, servir en la iglesia, en algún ministerio, y este servir sea de dedicación a Dios y su iglesia. Y esto no tiene límites, se extiende hasta el horizonte y más allá. Durante esta semana, medita en esto, ora al Señor y recuerda las palabras también de Guillermo Carri. Sueña grandes cosas para Dios y emprende grandes cosas para Dios. Hermanos, de verdad que hay mucho por hacer. Amén. Oremos. Pongámonos de pie y oremos. Bendito Señor, Padre bueno. Agradecemos tu bondad, Señor. Tú lo has hecho todo. Has enviado al Señor Jesús. Nos has comprado y todavía eres capaz de capacitarnos cada día para la labor que debemos realizar. Señor, guíanos a creerte de verdad. Guíanos a vivir para tu gloria, sabiendo que lo que tú dices es real. Obra en nuestras vidas. Como la hermana decía esta mañana, esfuérzanos para que hagamos tu voluntad. Guíanos en ese sendero para que edifiquemos tu iglesia, para que tomemos parte activa en la edificación de nuestras vidas y la edificación de nuestros hermanos también. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti este y todos los momentos. Guíanos, Señor, en el ser cristianos de forma correcta y verdadera, vivir conforme a ti te agrada. Te agradecemos, Padre. Oramos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por la cruz, Dios. Gracias, Señor. Por el precio tú pagar mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor,
Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Tú eres digno, Señor. Ven, Señor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.